En el fútbol lo improbable a veces se convierte en realidad. Descubre los momentos épicos que desafiaron todas las probabilidades. El arquero portugués de 24 años realizó una parada vital a Benjamín Sesko a los 115 minutos de la larga entre Portugal y Eslovenia. La clave de Diogo Costa en el mano a mano a Sesko fue el lenguaje corporal. Kolo Muani tuvo en sus pies la victoria para Francia en la final de Qatar 2022, pero el Dibu Martínez le bajó la persiana al arco albiceleste para desgracia de los franceses. Sí, Kiki, eso estuvo bastante cerca, pero no lo suficiente. Los corazones de todo el mundo se detuvieron en esas milésimas de segundo. En el minuto 85 casi se le para el corazón a Pep. El Tottenham tuvo su oportunidad de meter un gol de la mano del jugador Son, quien se enfrentó cara a cara con Ortega Moreno. Sin embargo, lo que se esperaba fuera el primer tanto de los Spurs fue atajado y desviado por el alemán. El momento fue tan tenso e impactante que Pep no pudo evitar caerse en el césped sin creer lo que su arquero acababa de hacer. Lamine Yamal pierde la pelota ante Bellingham y aunque parecía que el inglés sería comido por el español, pasó todo lo contrario, ya que Jude salió jugando tras un exquisito amague de piernas que dejó out al joven español. Pocos años de experiencia para ambos, pero cuentan, sobre todo para el 10 inglés que con sutileza hizo chocar a dos jugadores españoles en la final de la Eurocopa 2024. Lástima que no tuvo tanta puntería para anotar el gol de su selección. ¡Ey! Pero no dejemos a Yamal con ese mal sabor de boca. El español se lució eludiendo a jugadores brasileños pegado junto a la banda en este amistoso contra el Scratch. Los de afuera lo disfrutaban al parecer, pero no solo se dedicó a dejar brasileños en el camino, también sacó a pasar a los jugadores de la selección italiana. Por regates como estos es que Lamine salió elegido el mejor jugador joven en la reciente Eurocopa. Thuram sabe que le saca ventaja de años a Pepe, o mejor dicho, Pepe a él. Tal vez por eso le tiró la pelota larga para ganarle en velocidad, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo, y es por eso que Pepe terminó quitándole la pelota en el área, sin falta y gritando como si fuera un gol. Darwin Núñez fue suplente, entró en el complemento y fue el gran héroe tras anotar los dos goles de su equipo. El uruguayo capturó un pase profundo que se desvió en un defensor de los Urracas, encaró hacia el área y remató con mucha potencia y cruzado pegado al palo derecho del arquero para el 1-1 parcial. Mohamed Salah encontró un pase preciso hacia la ubicación de Darwin, quien picó y replicó la definición en el mano a mano. Cruzó de derecha con potencia y desató la locura en St. James Park. Stamford Bridge fue testigo de uno de los mejores partidos de la Premier League. Mateo Kovacic, que ingresó por Julián, remató desde afuera del área y la pelota rebotó para volver hacia atrás. En ese momento Rodri llegó de frente y sacó un violento tiro que se desvió en Thiago Silva y descolocó a Robert Sánchez, que se había arrojado para donde iba la pelota. 4-3 para los de Guardiola. Cuando todo hacía pensar que el City se iba con los 3 puntos, le cometieron un penal con el tiempo cumplido a Armando Broja y Cole Palmer aplicó la segunda ley del ex de este partido para el definitivo 4-4. El exjugador del City pudo salirse con la suya y bromear con Haaland por la pica que había antes del penal. ¡Qué partidazo, señores! No tuvo Felipe en Anfield la mejor noche de su carrera. El brasileño golpeó a su rival a la altura del tendón de Aquiles y además no acudió hasta las inmediaciones del árbitro cuando le llamó a filas para amonestar. Si la jugada era de un castigo incierto, hacer caso omiso al juez terminó en tragedia para los colchoneros. El Cholo Simeone no salía de su asombro, pero su jugador fue el culpable por su actitud y tuvo que retirarse hacia las duchas antes de tiempo. Suiza se imponía 2-1 y se disputaban los últimos instantes del compromiso. Allí fue cuando el árbitro del mismo decidió sancionar un penal totalmente insólito en favor de Costa Rica. Brian Ruiz fue el encargado de ejecutar la pena máxima, pero su remate se estrelló en el poste. Para felicidad de los centroamericanos, el balón rebotó en Jan Sommer, arquero suizo, y se terminó metiendo. Luego de un desborde de los ibéricos, el defensor italiano Riccardo Calafiori empujó el esférico hacia su propia portería e hizo completamente estéril el esfuerzo de su arquero. Mohamed Salah se escapaba a toda velocidad del acecho de su marcador mientras Darwin Núñez lo acompañaba como una opción fiable de gol, pero el egipcio decidió definir por su cuenta y la pelota se fue por encima del travesaño ante la mirada atónita de Klopp. Tal vez el faraón nunca vio a Darwin o simplemente tuvo fe. El pase se le escapó a Ederson, que había chocado con Rubén Díaz al intentar despejar el intento. Rodri era el jugador del City más cercano a Fabinho, pero estaba al menos a 5 metros del brasileño y seguramente solo podría mirar mientras enterraba al ganador. El español acortó distancias en menos de un segundo, se abalanzó con el pie derecho y con ello salvó el disparo y el empate para los suyos. El segundo tanto español llegó tras un espectacular caño a Beraldo y aunque después se benefició de un rebote, Dani Olmo supo cómo colocar la pelota lejos del alcance de Bento. Así fue que Dani Olmo marcó el segundo gol de España en el amistoso contra Brasil, después de sentar a toda la defensa brasileña en el área pequeña. Lucas Moura recibió el balón sobre el costado derecho, cerca de la mitad del campo, y desde allí comenzó una carrera que terminó con el balón en la red. Moura cortó hacia adentro. Primero eludió a Ian Cooper, luego dejó en el camino a Luke Ively para meterse en el área, donde superó a Rasmus Christensen para definir con eficacia ante Joel Robles. Los fanáticos de Leeds no podían entender cómo nadie podría ser capaz de detenerlo. Liverpool obtuvo un importante triunfo sobre Tottenham por 4-2 en Anfield. Harvey Elliott fue la gran figura del partido, dando una asistencia y anotando un golazo al 59. Ese golazo trajo esta sonrisa de Klopp. Miren nada más que buena curva de la pelota antes de terminar en las redes de los Spurs. Iñaki Williams se quedó en el área a la espera del balón y corrió con apremio para aprovechar la oportunidad. El delantero del Athletic Club le quitó el esférico a Costa, pero se tropezó y los de Portugal sacaron rápido, defendiendo el 3-2. Así fue la reacción de Cristiano Ronaldo tras lo sucedido con el arquero del cuadro luso. Y esta fue la reacción de este hincha ganés. Teo Hernández demostró con este tapón porque es uno de los mejores del mundo en su posición. El francés evitó que el belga pateara quemarropa a la portería del Les Blues. Ederson salió a cortar el avance de su rival casi en la media cancha. Allí se quedó más dando y devolviendo toques con sus compañeros. Algo totalmente insólito pero cierto, pero no se pierdan la cara de Pep. Creo que no le agradó para nada lo que hizo el brasileño. Jadon Sancho anotó un tremendo golazo a Liverpool. Fue una obra de arte y es que el británico tuvo toda la calma para regatear a Milner, dejando gatear
golpeando en el piso y sacó un disparo ante el desconcierto del portero rival Alisson Becker. A todo esto, el que fue regañado por su inexplicable actitud fue Van Dijk, que mientras todos sus compañeros se esforzaban simplemente se quedó en el mismo lugar cuando podía interceptar el remate. Garnacho pateó fuerte pero desviado. Para su suerte el balón rebotó en el pecho de un compañero para encaminarse al arco rival. Ya lo dije anteriormente, el fútbol también tiene su cuota de suerte y esta vez fue para el United. Mauro Icardi sumó el provisorio empate 2-2 a los 15 minutos del segundo tiempo mediante la ejecución de un tiro penal picándola. El festejo parece estar dirigido para Tuchel, quien fue su entrenador en el PSG, y al parecer las cosas no terminaron bien entre ellos. El lanzamiento del defensor de Liverpool desactivó la treta que intentaba Kepa, ya que el español buscó diferentes tácticas para intentar parar alguna pena máxima y al holandés le dejó la mayor parte de la portería por un lado. Leo Messi ya había hecho lo suyo mentalmente, pero el arquero Emiliano Martínez inició la tanda de penales con esta tremenda tajada. Esa volada fue única y pudo tapar el disparo del neerlandés, que tuvo que soportar el momento del baile del Dibu. Era el principio del pase a semifinal para la selección capitaneada por un tal Leo Messi. En la definición por penales entre el Manchester United contra el Coventry City, Bruno Fernández estaba bastante sereno a la hora de patear su penal, pese a que el portero rival trataba de desconcentrarlo con gritos. El portugués definió con tranquilidad y le respondió al guardameta sus palabras con acciones claras, mejor dicho, con un gol cuyo mensaje decía "cállate el hocico". Onana era ahora el que provocaba a su rival y el capitán Schiff tiró su lanzamiento a las nubes para el lamento de los hinchas del Coventry. Onana se engrandeció pese a no haber hecho mucho que digamos. Modric no tuvo solo uno sino dos remates prácticamente iguales en cuanto a distancia, pero también iguales en su pésima ejecución. En ambos casos la pelota se fue a las tribunas y eso no le gustaba nada a Pochettino, que veía cómo su equipo se quedaba tan cerca de los puestos internacionales. ¿Qué hacer cuando estás rodeado de rivales en el área chica? Pues lo que hizo este muchacho, usó el cerebro y dejó a todos recalculando por el magnífico tanto que anotó en el luminoso. Este portero estaba tapado por sus compañeros, incluso el balón rebotó en uno de ellos, pero sus reflejos fueron suficientes para evitar que la pelota ingresara a su portería. Con la punta del pie evitó lo que podría haber sido un gol fortuito. La suerte esta vez fue para ti, muchacho. Y aquí tenemos a un defensor que esta vez salvó su arco de un gol cantando. Estuvo en el momento y lugar indicado para cabecear y desviar la trayectoria del balón. ¡Bien hecho! El magnífico disparo desde afuera del área del futbolista del Barcelona, que se convierte en el goleador más joven de la historia del torneo con 16 años y 362 días, significó el empate provisional y encaminó el triunfo por 2-1 de España, que ganó su cuarto título al imponerse en la final de Inglaterra por el mismo resultado. El equipo rival penetró el área filtrado un pase y el arquero detuvo el remate en primera instancia, pero el rebote fue a parar a pies enemigos que enviaron nuevamente la pelota al arco, pero allá había un guerrero listo para evitar que la redonda entrara en su portería. ¡Bravo por ti, muchacho! Eso fue muy heroico de tu parte. Este fue un verdadero golazo, desde el pase hasta su definición. La pelota fue levantada como con pala y el delantero, con una tijera un poquito defectuosa, logró batir al portero que no se esperaba esta definición. A eso es lo que yo llamo un verdadero golazo. Y si hablamos de habilidades, mira cómo este jugador se impone con el cuerpo y luego evita perder el balón haciendo una ruleta en el medio de sus dos rivales. Verdaderamente no se lo esperaban. Países Bajos estuvieron a nada de ver su valla vencida si no fuera por la rápida y fortuita intervención de Van de Ven. El 15 naranja se interpuso justo antes de que la pelota pasara a la línea de meta y contabilizaron gol para sus rivales. Ahora veamos algo absolutamente sensacional. Este tiro libre que fue enviado desde las lejanías hasta la escuadra del arco rival. ¡Qué maravillosa pegada! ¡Qué maravilloso gol! ¡Aplausos de pie, señores! Bellingham no se intimida ante nadie, por eso no tuvo reparos en hacerle este túnel a Rodrigo en plena final de Eurocopa. Fútbol, señores, fútbol en esencia. Este portero sabía bien lo que tenía que hacer, posicionarse en el mejor lugar posible para tapar el intento de gol del rival. Lo consiguió y lo hizo a la perfección, justo en la línea de gol. Estuvo como una muralla para cerrar el paso de la pelota. Al igual que este defensor que siguió hasta el final al delantero y le puso el pie en el momento exacto para interferir en la trayectoria de la pelota. Eso sí que fue justo a tiempo, mi amigo. ¡Felicitaciones! Esto parece que solo iba a ser un desborde con un centro a la olla. Eso parecía, pero cuando la pelota está en el aire cambia de trayectoria para terminar sorprendiendo al arquero, que a pesar de que se estiró, no pudo evitar que ese centro se transforme en un golazo. Y fue mejor así, ya que no había nadie en el área intentando cabecear. El destino así lo quiso. Tras esta recuperación en su cancha, el Milan inicia el contragolpe con un pase filtrado para Rafael Leao. La pelota pasó entre tres jugadores antes de llegar al pie del portugués, que con su velocidad dejó atrás a sus marcadores, para luego eludir al portero y dejar la pelota en la red rival. Leao hace parecer esto demasiado fácil, pero créanme que no lo es. Bruno Guimaraes tuvo una dura entrada sobre la humanidad del neerlandés Jan Madsen. Esa fue la chispa que encendió la llama y el primero en explotar fue Modric, que salió a increpar al jugador del Newcastle por la arremetida contra su compañero. Allí también se sumó Almirón, con un empujón al ucraniano mientras Madsen seguía en el suelo. El árbitro calmó los ánimos mostrando la cartulina amarilla por esa dura entrada de Guimaraes. El reconocido streamer estadounidense y Show the Speed, o simplemente Speed, protagonizó un vergonzoso momento en el Partido de la Esperanza, un partido benéfico en el Ahmad bin Ali Stadium de Qatar. El estadounidense corrió desde la mitad de la cancha contra el brasileño y con los taches arriba impactó al mediocampista. Luego le protestó al árbitro por una tarjeta amarilla. Al City lo atacaban por la derecha, pero Ederson se quedó con el balón. Roberts, que no llegó a tiempo, empujó a Stones y eso no le gustó nada al portero Sky Blue, que le dio un topetazo a la espalda del rival mientras discutía con Rico Lewis. Como te imaginarás, eso desencadenó una discusión entre ambos equipos en donde el portero brasileño sacó del cuello a Roberts en medio de la trifulca. El árbitro tuvo que interceder para separar ambos equipos y terminó por amonestar a Roberts, mientras este le reprochaba el agarrón de cuello por parte del cancerbero. Ney encaró como extremo izquierdo y tras tirar una fantasía perdió la posesión del balón frente a la marca del portugués Thiago Jalo. Preso de la impotencia, el paulista lo empujó para sacarle el esférico y ponerlo en juego, pero fue ahí donde desató el escándalo. El árbitro Benoit Bastien tuvo que actuar con mano dura para que la situación
situación no se descontrolara. Le enseñó la amarilla a los implicados y como ambos ya habían sido amonestados previamente, vieron la roja. Sin embargo, las discusiones entre el brasileño y el portugués continuaron mientras abandonaban el campo. Las cámaras se encendieron en el túnel del vestuario y fue ahí donde se produjo el primer contacto físico. Kylian Mbappé encaró a un rival, le hizo un tremendo caño. Sin embargo, Kenny Lalano se tomó dicha acción de la mejor manera y terminó por agarrar a Kiki por la camiseta, tirarlo fuerte y botarlo al piso para que no continuara su carrera de velocidad. Donatello se levantó muy furioso y lo increpó. McAllister le hizo una falta que el árbitro André Marriner no cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista, quien segundos más tarde propinó una dura entrada con bronca al argentino, pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Allí Anthony se plantó ante el capitán de las gaviotas, Louis Dunk, y todo terminó con una amarilla por lado por parte del colegiado tras la patada del brasileño. Al final del partido de la Copa de Rumania se produjo una escena insólita cuando el capitán del equipo local, Nikusor Silviu Bancu, recibió una tarjeta roja. Evidentemente había una pica importante, ya que el capitán no le importó la expulsión y hasta le arrojó la pelota al rival antes de entregar la cinta e irse del campo de juego. La expulsión probablemente no habría sido tan extraña e interesante si Bancu no nos hubiera recordado a Zinedine Zidane cuando el legendario francés recibió una tarjeta roja en la final del Mundial de 2006. CR7 fue atendido sutilmente por el argentino Facio en el encuentro entre la Roma y la Juventus. Entonces Florenzi salta a decir que el portugués solo se había tirado, fingiendo exagerando el contacto. CR7 remetió diciendo al jugador de la Roma que era muy pequeño para estar hablando de más, pero solo unos momentos después vemos que el que rió el último fue Florenzi, que marcó el tanto para la Roma y silenció a Ronaldo con ese gol y las telarañas al estilo de Spider-Man. Gordon persiguió una pelota a toda velocidad y fue perseguido por Hume, quien tiró agresivamente de su camisa e incluso pareció rasgarla. Gordon reaccionó enojado y se produjo una confrontación entre los jugadores del Sunderland y el Newcastle en pleno derby Tyne Weir de la tercera ronda de la Copa FA. Cuando Nathan Ake atacaba por la banda, Paredes se tiró a los pies para cortar el juego. El árbitro pitó la falta, el argentino se paró y lanzó un pelotazo contra el banco de suplentes de Holanda. Virgil van Dijk agredió con un pechazo a Paredes, que terminó en el piso y fue atropellado por los suplentes de Holanda que habían invadido la cancha. El capitán del Eintracht Frankfurt, David Abraham, con pasado en Independiente y Getafe, entre otros clubes, cargó contra Streich, entrenador del Friburgo de 54 años, después de que la pelota había salido del campo de juego. Tras impactar contra el técnico, los futbolistas y el cuerpo técnico saltaron sobre el jugador, desatando una riña que se resolvió con expulsiones en ambos bandos. En la Copa del Mundo de Brasil 2014, Uruguay e Italia se midieron de la fase de grupos. Luis Suárez perdió la cabeza cuando faltaban 10 minutos para que concluyera el tiempo reglamentario. El atacante Charrúa mordió en el hombro a Chiellini, quien respondió con un intento de codazo, por lo que ambos jugadores se tiraron al césped, señalando las agresiones del otro. Sin embargo, el italiano le mostró al silbante mexicano Marco Antonio Rodríguez su hombro con la marca de los dientes de Suárez. Al final, el árbitro azteca decidió no expulsar a ninguno de los dos. Antonio evitó una potencial tarjeta roja cuando su frustración alcanzó su punto máximo después de cometer una falta deliberada sobre el extremo belga al patearlo. Sin embargo, fue salvajemente troleado por Jeremy Doku, quien lo reprendió con el dedo como si fuera un niño malcriado. Puede que no sea un niño pequeño, pero ciertamente actuó como uno malcriado que terminó llevándose la tarjeta amarilla. No conforme con eso, decidió seguir increpando al belga ante la mirada del árbitro. ¡Muchacho, ya madura! En las imágenes se pudo ver el momento en el que Robertson persigue a Lionel Messi y Fabinho lo cruza con una barrida. El lateral y el capitán azulgrana cayeron al suelo y cuando la Pulga protestó, el escocés le empujó fuertemente la cabeza hacia abajo con las dos manos. El argentino fue a reprocharle esa actitud con una cucharada de su propia medicina. Brahim Díaz, en una conducción, se paró en seco, inmediatamente se echó la mano al gemelo derecho en un gesto claro con una dolencia muscular. Los jugadores del Leipzig se olvidaron del fair play y continuaron la acción, que terminó en un remate que no sirvió de nada más que para que los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. Brahim Díaz fue atendido sobre el campo rápidamente por los servicios médicos del club. Uno de los que calentó el encuentro entre diablos y culés fue Bruno Fernández, que le dio un pelotazo directo a la boca del estómago a Frenkie de Jong cuando el árbitro ya había cobrado falta y el neerlandés estaba en el suelo. Sobre la recta final del partido, Massimiliano Allegri decidió el ingreso de Moisés Kean y terminó sin palabras luego de su expulsión en solo 40 segundos por agredir a un rival en su primera acción dividida. Este es el verdadero ¿para qué te traje? Oli Watkins, antiguo jugador del Brentford, celebró su gol para el Aston Villa enfrentando al público local. El destacado delantero de Aston Villa aseguró la victoria de su equipo a 5 minutos del final y expresó su alegría directamente frente a la afición de su ex club, donde anotó 49 goles en 143 partidos. Esta actuación digna de una película de Hollywood. Hablamos de la de Busquets en un Barça Inter de semifinales de Champions. El mediocentro cayó en el césped después de que Mota pusiese su mano en la cara. Las cámaras de televisión captaron el teatro del jugador azulgrana, que con disimulo abrió los dedos para cerciorarse que debía seguir actuando hasta que el ítalo-brasileño viese la cartulina roja que dejó a los Mourinho con uno menos. Ghana estaba tratando de convertirse en el primer equipo africano en llegar a las semifinales, mientras que Uruguay buscaba estar entre los 4 mejores desde 1970. Este partido podría haber terminado cualquiera de las dos rachas, siempre y cuando Luis Suárez no hubiera metido la mano, literalmente, en el asunto. Con un movimiento para nada disimulado despejó la pelota en la línea. Suárez se fue expulsado de la cancha llorando, pero pasó rápidamente de la tristeza a la felicidad cuando el equipo africano desperdiciara esa oportunidad inmejorable. La victoria del Aston Villa estuvo en peligro en el minuto 90 cuando Leon Bailey dio un pase hacia atrás desde el centro del campo y Emiliano Martínez logró desviar el balón después de resbalarse, pero luego fue golpeado por Neal Maupay. Hubo más controversias cuando en el tiempo extra Martínez y Maupay se enfrentaron nuevamente. El arquero argentino fue a buscar la pelota lateral y puso el brazo en la espalda del delantero francés, quien exageró y se dejó caer. Esto enfureció al portero de 31 años, quien se dirigió hacia Maupay y le dijo: "No te hagas el
tonto, agarrándolo de su camiseta y empujándolo para que se le quite. La supervivencia en la Champions League hizo que los más bajos instintos de los jugadores de Porto y Atlético de Madrid afloraran en la segunda parte del duelo disputado en Do Dragao. Gianni Carrasco fue expulsado por coger del cuello a Otavio y tirarle al suelo, acción que le trencilla Clement Turpin vio y no dudó en expulsar al jugador. La cosa no se quedaría ahí, pues 4 minutos después, en una jugada pegada al cal que limitaba la zona de banquillos, caía Kuná después de un encontronazo con Wendel que el árbitro entendió como agresión y decidió expulsar al jugador del Porto. Se armó una tángana sobre el verde y esto dio pie a otras 2 expulsiones, una por cada equipo, en miembros de los staff. Los de Glasgow tiraron la pelota fuera para que pudiera atender a uno de sus futbolistas. Cuando Patrick Tyrstell le quiso devolver el balón, Malik Tillman aprovechó el momento para quedar mano a mano con el arquero y convertir el 2-1. Los jugadores se quejaron del comportamiento de su par alemán, que no leyó bien la situación y sacó ventaja. El gol de Rangers despertó la furia colectiva por la ausencia de los valores que impone el deporte. El marfileño Wilfried Zaha le jugó 1 contra 1 al inglés Japet Tanganga y de manera increíble e inesperada el Selhurst Pack se transformó en un pequeño insólito ring cuando las cosas pasaron de un simple foul a una agarrada de las buenas. Pero nada si compara este árbitro, esta infracción fue todo pelota según su criterio. Es más, ni siquiera fue infracción y como yo no soy referee no voy a opinar, calladito. Una increíble acción desleal se vivió en el fútbol de Escocia en el partido que jugaron el Rangers y el Hibernian. El arquero del Rangers, Alec McGregor, le dio una patada por detrás a Mark McNulty, jugador rival, para lastimarlo. Rápidamente y como quedó expuesto por lo ocurrido, fingió una lesión para evitar ser sancionado. El árbitro no compró la simulación de McNulty y lo expulsó groserote. Inmediato al gol de Mikhail Antonio para los Hammers, el entrenador de Liverpool se acercó a Salah para comunicarle algo, situación que se transformó en discusión en la que tuvo que adentrarse Darwin Núñez para calmar los ánimos alterados del egipcio. Se desconoce exactamente lo que se dijeron, pero la prensa inglesa asegura que Klopp cree que la situación está arreglada. A ningún jugador le gusta salir de cambio, y menos cuando es de forma obligada. Por ello, Ederson no pudo ocultar su molestia con Pep Guardiola. No pudo continuar con el encuentro luego de una fuerte entrada por parte de Christian Cuti Romero. Romero fue amonestado y Ederson atendido en el campo, pero se decidió que lo mejor era sustituirlo. Sin embargo, el jugador no le gustó la decisión en el momento de salir del campo. No quiso saludar al técnico Guardiola, que justificó su decisión. Vinicius Jr. dejó ver que no solo es foco de ataque, sino también victimario. Luego de un feo gesto con Joshua Kimmich, Vini Jr. dejó caer hasta en 2 ocasiones un balón entregado por el mediocampista alemán de 29 años de edad, quien lejos de ser cortés quiso apurar las acciones del partido. Al final debió ser Luka Modric quien recogiera el balón para un cobro de esquina, pero no sin que el brasileño dejara una mala imagen. Rodrigo Betancourt, que estaba amonestado, fue reemplazado por Dejan Kulusevski. Al futbolista de la selección uruguaya no le gustó para nada la determinación de su DT y explotó en el banco de suplentes. El ex Boca se mostró enfurecido y se desquitó con un banca, a la que le dio una serie de patadas mientras el partido continuaba. Noni Madueke tomó la pelota para tirar un penal. Allí llegó Nico Jackson a pelear su derecho de chutar, queriendo conseguir su segundo gol en el partido que para entonces iba 4-0, gracias al tanto del senegalés y otros 3 de Palmer. Finalmente Conor McGallagher, capitán del equipo, intercedió y le otorgó la pelota a Palmer. El medio punta inglés también acudió a la pelea, aunque con poco ánimo de conciliación. Para fortuna del Chelsea, Palmer no falló en su remate, aunque el ambiente quedó enrarecido, sobre todo cuando Madueke fue sustituido a los pocos minutos. En esta jugada peligrosa, el jugador del PSG levantó de más la pierna y terminó lastimando a su rival, por lo que la pelota es sacada para la atención del futbolista. Mbappé recibió un balón por parte de Neymar para que el francés regresara al esférico. Sin embargo, casi marca un golazo con un disparo bombeado mientras el portero del Metz, Alexander Ogdija, retrocedía a su arco para lanzarse y evitar el golazo. De inmediato, tanto el portero como otros jugadores reclamaron a Mbappé, quien rechazó los comentarios de sus oponentes. Pero la cosa no quedó ahí, ya que Mbappé fue a festejar directamente a Oukidja, el gol de último minuto de Hakimi, por lo que el guardameta se fue a buscar al delantero francés entre el tumulto de jugadores del PSG que festejaban el gol. Sin embargo, Neymar salió en defensa del francés con un empujón que mandó al guardameta al suelo. Nadie podía parar al cancerbero, que estaba muy molesto con todo lo sucedido durante el partido. Antoine Semenyo no se anda con vueltas y Cucurella se metió con el sujeto equivocado, por eso terminó prácticamente azotado contra el suelo. Thiago Silva fue el primero que confrontó al 24, que segundos más tarde sería amonestado por el árbitro del encuentro. Eso no le gustó para nada al español, que quería que la tarjeta sea roja por la gravedad de la falta. En la última jugada del encuentro, Gabriel Martinelli definió con el arco solo, porque Dibu Martínez había ido a buscar el cabezazo del empate al córner. Lo curioso fue el gesto que hizo el jugador de los Gunners antes de convertir. Al estilo Piti, Martínez aprovechó que el arquero de la selección argentina fue a cabecear, quedó con el arco vacío y antes de definir y empujarla festejó con los brazos abiertos. El partido entre el United y el Bayern Múnich se descontrola un poco por un encontronazo de Garnacho con Coman. Lo agarra de la camiseta y lo tira hacia atrás, con la peligrosidad que eso conlleva con la valla tan cerca. Los jugadores del Múnich, con Harry Kane a la cabeza, fueron a reclamar al extremo del United por esa mala acción que podría haber lastimado al jugador del equipo bávaro. El referee tuvo que interceder para calmar las aguas de ambos equipos, que quedaron bastante molestos por la acción del jugador del United. El partido entre el Newcastle y el Arsenal se jugaba con toda la furia por parte de Bruno Guimaraes. Con el Arsenal en posesión a mitad de la segunda mitad, Jorginho le tocó un balón sencillo a Ben White antes de sentir toda la fuerza de Bruno cuando lo choca por detrás. No hubo ningún intento de tocar el balón, pero sí muchas quejas de los aficionados de los Gunners. Bruno, en lugar de tratar de escabullirse sin llamar la atención, decidió decirle a Jorginho que se levantara agitando sus manos hacia él, insinuando que había exagerado. ¿Cuál de todos estos momentos fue tu favorito? Déjame tu comentario y suscríbete ya para ver los momentos poco deportivos del fútbol.